El martes 18 de noviembre, el medio estadounidense Axios informó que Estados Unidos está trabajando de nuevo en una nueva versión de su propuesta de paz, destinada a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. El plan de 28 puntos es posiblemente el marco más completo para un posible acuerdo presentado hasta ahora. Incluye disposiciones sobre la división territorial, posibles reparaciones de guerra, la futura estructura de las Fuerzas Armadas de Ucrania y, lo que es más importante, garantías de seguridad. Comillas, soy optimista al respecto, declaró Kirill Dmitriev, representante de la parte rusa, a Axios. Estamos presenciando el momento que, casi tras 4 años de guerra a gran escala, podría conducir a un alto el fuego y a una especie de paz. Varios factores que configuran el entorno geopolítico actual sugieren que este intento puede tener las mayores posibilidades de éxito de entre todas las iniciativas emprendidas por la administración Trump hasta la fecha. ¿Está la paz a la vuelta de la esquina? Examinemos el plan propuesto y las nubes de incertidumbre que lo rodean. El trabajo sobre el borrador de acuerdo de paz fue liderado una vez más por el enviado de Donald Trump, Steve Witkoff, con la ayuda del yerno del presidente, Jared Kushner. Ambos habían disfrutado recientemente de una oleada de cobertura mediática positiva por su plan de paz para Gaza, aunque aún está por ver si este plan es un verdadero éxito. Animados por ello, centraron su atención en el expediente ruso-ucraniano. Su principal interlocutor por la parte rusa fue Kirill Dmitriev, director del Fondo Soberano ruso. Las conversaciones se desarrollaron en su mayor parte durante la visita de Dmitriev a Miami entre el 24 y el 26 de octubre. El plan se filtró a los medios de comunicación el 18 de noviembre, casi con toda seguridad a través de los rusos. En una publicación de Axios, Steve Witkoff comentó accidentalmente que la filtración había provenido del señor K, casi con toda seguridad una referencia a Kirill Dmitriev. El 20 de noviembre, Axios obtuvo acceso a las disposiciones sustantivas del borrador. Ni los ucranianos ni los europeos participaron en estas discusiones iniciales. Según la visión de Washington, se suponía que se unirían solo en una etapa posterior. Como era de esperar, este hecho fue recibido con irritación en París y Berlín. Al fin y al cabo, es Europa la que actualmente mantiene a Ucrania en la guerra. Unos días más tarde, el 23 de noviembre, Europa respondió a la iniciativa estadounidense durante una reunión en Ginebra. Alemania, Francia y el Reino Unido, el E3, coordinaron la respuesta. Las conversaciones en Suiza incluyeron no solo al E3, sino también a los representantes estadounidenses, entre ellos Rubio y Witkoff, y a los funcionarios ucranianos Andriy Yermak y Rustem Umerov. Pasemos ahora al plan en sí y esbocemos sus disposiciones, integrando las enmiendas europeas a medida que avanzamos. También debemos tener en cuenta que todo lo que estamos discutiendo sigue siendo muy abstracto. Los elementos más importantes se encontrarán inevitablemente en los detalles. El acuerdo comienza con una confirmación de la soberanía de Ucrania y un pacto de no agresión que firmarán Rusia, Ucrania y Europa. En este punto, Europa propone una enmienda para ampliar el pacto e incluir también a la OTAN. En el borrador original, Rusia se compromete a no atacar a los estados vecinos y a cambio la OTAN detendrá su ampliación, una disposición que el E3 eliminó por completo. Por su parte, Estados Unidos se posiciona como mediador entre Rusia y la OTAN, un papel que Europa ha eliminado sustituyéndolo por un lenguaje más neutral. El punto 5 establece que Ucrania recibirá garantías de seguridad fiables. Vale la pena detenerse en este punto, ya que es uno de los elementos más cruciales de todo el plan. Barak David, de Axios, obtuvo las disposiciones más concretas. Las garantías pretenden asemejarse al artículo 5 de la OTAN, pero según los expertos jurídicos, la similitud es en gran medida superficial. En la práctica, las garantías no obligarían a nadie a tomar medidas, sino que seguirían siendo discrecionales y carecerían de fuerza vinculante.
La respuesta del E3 sustituyó la palabra fiables por sólidas, un cambio destinado a implicar un compromiso más firme y vinculante por parte de la OTAN. De cara al futuro, se esperaba que Ucrania redujera sus fuerzas armadas a 600.000 efectivos en tiempo de paz. En la versión europea, esta cifra se eleva a 800.000. Los puntos 7, 8 y 9 se refieren a la OTAN. Ucrania estaría obligada a consagrar en su constitución que no se unirá a la alianza. Europa modifica el espíritu de esta cláusula y afirma en su lugar que la adhesión de Ucrania depende únicamente del consenso de la OTAN, algo que en la actualidad no existe. En el punto 8, el borrador estadounidense exige a la OTAN que se comprometa a no enviar tropas a Ucrania. Los europeos aclaran que la OTAN no desplegará tropas de forma permanente, pero permiten una presencia rotatoria. El punto 9 afirma de manera sorprendentemente vaga que los aviones de combate europeos estarán estacionados en Polonia, una frase que se ve con considerable preocupación en Varsovia, que la interpreta como un intento velado de restringir las tropas de la OTAN en suelo polaco y permitir solo activos aéreos. El E3 mantiene este punto y modifica solo una palabra, sustituye europeos por de la OTAN. Continuando con el documento, el plan estadounidense estipula que si cualquiera de las partes incumple el acuerdo, habrá consecuencias. Se restablecerían las sanciones a Rusia y se podría considerar una respuesta militar. Washington también busca una compensación por proporcionar sus garantías de seguridad. Sin embargo, el E3 añade explícitamente que las garantías estadounidenses deben reflejar el artículo 5. Ucrania debe seguir su camino hacia la adhesión en la Unión Europea, un punto al que los europeos no plantean objeciones. Su reconstrucción se coordinaría en parte a través de un nuevo fondo de desarrollo de Ucrania. Mientras tanto, Rusia debe reintegrarse en la economía mundial, lo que incluye el levantamiento gradual de las sanciones y la cooperación con Estados Unidos en materia de energía, recursos naturales e inteligencia artificial. Moscú volvería al G8, una disposición que los europeos han dejado prácticamente sin cambios. El borrador original de Estados Unidos establece que de los 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados, 100.000 millones se destinarían a la reconstrucción de Ucrania y el 50% de los beneficios irían a parar a Estados Unidos. Europa contribuiría con otros 100.000 millones de dólares, mientras que los 200.000 millones restantes se invertirían en un vehículo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Rusia. Aquí podemos ver una clara, aunque no expresada, irritación por parte de Europa. No solo la Unión Europea cubriría la mitad de las reparaciones de Rusia, sino que los activos congelados en Europa se utilizarían para financiar proyectos entre Estados Unidos y Rusia. Y la idea de que Washington reciba el 50% de los beneficios de la reconstrucción de Ucrania llama la atención. ¿Beneficios de qué exactamente? El E3 elimina toda la sección y la sustituye por un único principio. Ucrania será totalmente reconstruida y compensada financieramente, incluso a través de los activos soberanos rusos que permanecerán congelados hasta que Rusia compense los daños causados a Ucrania. El E3 aceptó los puntos del 15 al 20 con solo pequeños ajustes. El plan describe, en primer lugar, un organismo conjunto que supervisaría la aplicación del acuerdo, aunque la versión original excluía a los ucranianos y europeos, dejando la supervisión exclusivamente en manos de Estados Unidos y Rusia. A continuación, Rusia debe legislar un compromiso de no agresión, tanto hacia Europa como hacia Ucrania. Estados Unidos y Rusia reanudarían la cooperación en materia de prevención de la proliferación nuclear, mientras que Ucrania se comprometería a no fabricar armas nucleares. La electricidad de la central nuclear de Zaporizhia se repartiría a partes iguales entre Rusia y Ucrania. El punto 20 consiste en compromisos generales de tolerancia y comprensión. La siguiente gran controversia surge en el punto 21, el territorio. En el borrador original de Estados Unidos y Rusia, Crimea y las regiones de Lugansk y Donetsk serían reconocidas de facto como rusas, mientras que las regiones de Jersón y Zaporizhia se dividirían a lo largo de la línea de contacto. El E3 se opone, negándose a ceder todo el Donbass a Rusia. Su versión prevé una división estrictamente a lo largo de la línea de contacto existente.
A partir de ahí, ambas partes se comprometen a renunciar a cualquier revancha militar futura, y Rusia garantiza a Ucrania la libre navegación por el río Dnieper. Todos los prisioneros de guerra y sus restos deben ser devueltos, incluidos los niños secuestrados. Ucrania celebraría elecciones en un plazo de 100 días desde la paz. Los europeos, sin embargo, sustituyen esto por, comillas, lo antes posible. Otra disputa se refiere al punto 26, en el que Estados Unidos propone la amnistía total para ambas partes. El E3 lo elimina por completo e inserta un texto sobre el apoyo a las víctimas. La siguiente disposición establece que ambas partes aceptan un proceso de supervisión de la paz, supervisado por un consejo presidido por Donald Trump, lo que los europeos aceptan. El borrador concluye con un alto el fuego inmediato. El E3 añade una cláusula aclaratoria sobre cuándo entraría en vigor exactamente dicho alto el fuego. A los ucranianos se les dio un plazo hasta el 27 de noviembre para responder. Como podemos ver, Estados Unidos y Europa se están tomando este plan con mucha seriedad. Y a pesar de las claras divergencias de intereses, el plan tiene posibilidades reales de ser implementado, si la decisión recayera únicamente en estas dos partes. Pero, por supuesto, los actores clave siguen siendo Ucrania y Rusia. No nos hagamos ilusiones de que Rusia haya cambiado sus objetivos estratégicos con respecto a Ucrania. Sus objetivos siguen siendo los mismos: la conquista total y la subyugación de los líderes políticos ucranianos. ¿Acaso es eso lo que prevé el plan? Ni siquiera en la versión estadounidense. Lo que sí prevé es una ventana de oportunidad que permitiría a Moscú reorganizarse. La reintegración en la economía mundial, la renovada cooperación con Estados Unidos, las débiles garantías de seguridad para Kiev y las mínimas reparaciones crean un escenario en el que el plan Witkoff podría servir como una ventana para que Rusia reconstruya su fuerza. Esta ventana podría durar 3, 5 o 10 años, tras los cuales Moscú podría volver para una revancha contra Ucrania o lanzar una nueva agresión contra otros estados vecinos. Dada la profunda destrucción de su industria petrolera y, en términos más generales, de su economía, Rusia podría verse tentada por esta opción, aunque actualmente disfrute de un impulso favorable en el campo de batalla. Los propagandistas del Kremlin, a pesar de no haber logrado los objetivos fundamentales de la guerra y del catastrófico resultado general para el país, sin duda encontrarían la manera de presentarlo como una victoria en esta etapa del conflicto. Por eso, muchos especulan con que la versión original del plan era de hecho una versión rusa, una teoría que, según se informa, ha sido confirmada por el senador Mike Rounds. Esto también explicaría la redacción claramente rusa del primer borrador. Europa reconoció rápidamente los peligros del documento inicial e introdujo importantes revisiones. Lo más importante es que reforzó las garantías de seguridad, creando una verdadera ambigüedad sobre si la OTAN se vería obligada a intervenir militarmente en caso de que Rusia incumpliera el acuerdo. También impone a Rusia una carga financiera considerable para la reconstrucción de Ucrania y se niega a conceder a Moscú un derecho automático sobre las partes del Donbass que aún están en manos de Kiev. Además, el E3 elimina cualquier indicio de amnistía general para los crímenes de guerra rusos. Y aunque incluso la versión europea sigue conteniendo disposiciones que son políticamente difíciles para Kiev, por ejemplo, el hecho de que Rusia se reintegraría en la economía mundial como si nada hubiera pasado, es muy probable que Zelensky firmara inmediatamente un acuerdo de este tipo. A pesar del notable éxito de Ucrania en su campaña de ataques de largo alcance contra las infraestructuras críticas rusas, Kiev se enfrenta a crecientes dificultades en el frente, cuya causa fundamental sigue siendo la misma: la falta crónica de movilización y el aumento de las tasas de ausencias sin permiso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania mantienen la línea con una tensión cada vez mayor, justo cuando se acerca un invierno difícil. Pero esto no es todo. El momento en el que se filtró el plan de paz puede estar relacionado con otro acontecimiento. Hace unas semanas, Ucrania se vio sacudida por el mayor escándalo de corrupción desde el inicio de la guerra, centrado en el gigante estatal de la energía nuclear, Energoatom.
Los investigadores de la NABU descubrieron que una red criminal vinculada a personas cercanas al presidente Volodymyr Zelensky había estado extorsionando con comisiones ilegales de hasta el 15% del valor de los contratos, lo que supone un fraude total de al menos 100 millones de dólares. Entre los implicados se encuentran Timur Mindich, amigo de Zelensky desde hace mucho tiempo, el ex viceprimer ministro Oleksiy Chernysov y el ex ministro de Defensa Rustem Umerov, el mismo Umerov que participó en las conversaciones de Ginebra. Las escuchas telefónicas filtradas revelan la influencia del grupo en nombramientos clave del gobierno. Las pruebas comienzan a implicar a los colaboradores más cercanos a Zelensky, y el escándalo también ensombrece al propio presidente, especialmente teniendo en cuenta su intento en julio de 2025 de tomar el control de la NABU y destruir su independencia, un esfuerzo que solo se detuvo gracias a las protestas masivas en las calles y a la firme oposición de Estados Unidos. Por lo tanto, es totalmente plausible que surjan pruebas que impliquen a Volodymyr Zelensky, aunque solo sea en forma de protección a sus aliados. Es muy posible que los servicios de inteligencia estadounidenses comprendan lo debilitada que se ha vuelto la posición negociadora del presidente ucraniano, lo que a su vez aumenta la presión que puede ejercer Washington. Quizás por esta razón, el 21 de noviembre, Zelensky pronunció una de las declaraciones más dramáticas de la guerra. Comillas, estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. En este momento, Ucrania puede enfrentarse a una elección muy difícil, o bien la pérdida de la dignidad, o bien el riesgo de perder un socio clave, o bien un difícil plan de 28 puntos, o bien un invierno extremadamente duro, el más duro y más riesgos por delante. Una vida sin libertad, dignidad ni justicia, y verse obligados a confiar en alguien que ya nos ha atacado 2 veces. Estarán esperando nuestra respuesta. La próxima semana será dura. Habrá mucha presión, tanto política como informativa, para intentar dividirnos y desestabilizarnos. Estas declaraciones pueden insinuar, aunque no necesariamente, que podrían salir a la luz pruebas comprometedoras que involucren a Zelensky a medida que se desarrolla la crisis. Pero algunos analistas, como Yaroslav Trofimov, sostienen lo contrario, que el escándalo podría dificultar aún más que Kiev acepte un plan de paz, porque la opinión pública podría sospechar que Zelensky ha sido coaccionado para ello. Aún así, si se tienen en cuenta todos los factores, el plan de paz parece tener posibilidades reales de avanzar. Incluso sin el ángulo de la corrupción, las discretas conversaciones en los círculos diplomáticos sugieren que Ucrania podría estar dispuesta a aceptar concesiones importantes, simplemente porque su posición estratégica es cada vez más grave y sin el apoyo de Estados Unidos se deteriora aún más. Andriy Yermak, que podría estar implicado, se ha pronunciado positivamente sobre los avances en el borrador, al tiempo que ha señalado que la decisión final corresponde a nuestros presidentes. Esto vuelve a poner el probable destino del acuerdo en manos de Moscú. Y aunque el plan de Witkoff se había considerado optimista para el Kremlin, al menos por parte de Dmitriev, la versión revisada del E3 contiene numerosas disposiciones que resultarían costosas para Rusia. Esto sugiere que, una vez más, esta gran tormenta puede acabar siendo solo un chaparrón. Sin embargo, no debemos subestimar el catastrófico impacto que la guerra sigue teniendo en Rusia. Ucrania sigue acumulando éxitos. Solo en noviembre llevó a cabo 10 ataques exitosos contra refinerías rusas, y es probable que la parte de la capacidad de refino que ha quedado fuera de servicio siga superando el 30%. Una cosa es segura, ya sea en su forma original o revisada, este acuerdo no eliminaría el espectro de la guerra de Europa o Ucrania. Lo suspendería, lo pospondría, pero la Federación Rusa, inmersa en su impulso belicista, seguiría buscando una salida para su presión militar. El capítulo de la Primera Guerra Ruso-Ucraniana daría paso entonces a una era de rearme militar. Gracias por acompañarnos un día más. No olvides suscribirte al canal y hasta un nuevo reporte.